¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal Clases, Ciencias y Educación. Soy el profesor Juan Briones y el día de hoy vamos a hablar sobre el concepto de mol y su importancia que tiene en los cálculos estequiométricos. A lo mejor estas palabras que menciono sobre estequiometría y mol todavía no tienen sentido, si es un tema que para muchos es nuevo, que apenas van conociendo, pero poco a poco iremos identificando cuáles son las funciones de esta rama de la química y también la importancia que tiene el mol para la medición de diferentes sustancias. En ese sentido, pensando en la cantidad de sustancia que utilizamos para elaborar un medicamento o para preparar una solución, o la cantidad de sustancias que utilizamos en un proceso donde ocurre una reacción completa, desde reactivos a productos, bueno, todo esto es necesario para la vida cotidiana y desde luego que se puede realizar por medio de cálculos. En este caso, las unidades de magnitud que usualmente conocemos para comprar, por ejemplo, jitomates o para comprar un objeto que tiene una masa determinada, pues están en la imagen que podemos ver a nuestra izquierda. Vemos algunos ejemplos de unidades de masa, la unidad base, como ustedes la conocen, que es el gramo, ¿sí? Y que a partir de esta unidad base podemos obtener múltiplos, como en el caso del kilogramo, que equivale a 1000 gramos, la tonelada, que equivale a 1.000.000 de gramos o a 1000 kilogramos, pero también unidades por debajo de esta, ¿no? Como pueden ser los miligramos, que corresponde a la milésima parte de un gramo, los microgramos, los nanogramos o los picogramos, como podemos ver en esta imagen. Y además la importancia de también conocer la unidad que representa a estas cantidades, ¿no? Como pueden ustedes observar, la letra G es la unidad base, la de gramo, y bueno, lo que se agrega es la letra K, por ejemplo, para kilogramo, la M para miligramo, y bueno, ahí es importante reconocer las unidades para todo. Sin embargo, hay cosas que son muy pequeñas y que difícilmente podemos medirlas con este tipo de unidades. Por ejemplo, si quisiéramos tomar en nuestras manos un átomo y medir la masa de un solo átomo, bueno, sería imposible. ¿Por qué? Porque no tenemos un instrumento que nos permita medir esa cantidad de masa específicamente de un átomo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es determinar una medida específica que nosotros vamos a llamar en este caso el mol. Y esa unidad de medida mol nos va a permitir medir cantidades que son de un tamaño microscópico, hablando en cuanto a la cantidad de materia, que en un instrumento no podemos medir como tal, pero que sí podemos encontrar una proporción. Entonces, para este ejercicio del concepto de mol, es importante que tengan a la mano una tabla periódica y que en esa tabla periódica vayan a la sección que corresponde al peso molecular o a la masa atómica para que ustedes conozcan el valor que tiene un mol de acuerdo al elemento químico que nosotros queramos identificar. Bueno, con respecto a esto del concepto de mol, sabemos que es una unidad que utilizamos para expresar la cantidad de una sustancia, ¿no? Y esta cantidad se puede expresar ya sea en átomos o en moléculas. Más adelante hablaremos también de cómo una cantidad que nosotros expresamos en gramos, por ejemplo 50 gramos de plata, cómo sabemos cuánto hay en relación a los átomos, cuántos átomos hay en 50 gramos de plata. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero para eso es importante que nos quede claro cuál es el concepto de mol. Tengo tres ejemplos que muestran tres átomos diferentes. Está el átomo de calcio, aquí lo estoy encerrando en un recuadro, y abajo aparece su valor de peso molecular, que me dice 40.08 gramos. Si ustedes revisan su tabla periódica, van a encontrar ese valor del calcio. Por otro lado, tenemos el átomo de carbono. Y también en el átomo de carbono vamos a encontrar el peso molecular, que corresponde a 12.01 gramos. Y finalmente tenemos el átomo de oxígeno. Este átomo de oxígeno también tiene una masa particular que corresponde a 16.00 gramos. Bueno, eso significa que desde la proporción de un mol, en un mol de oxígeno, o en un mol de carbono, o en un mol de calcio, o en un mol del átomo que ustedes consideren, van a tener un valor que nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces, si yo les digo cuánto vale un mol de plata, bueno, lo que puedo hacer es buscar en mi tabla periódica el peso molecular del átomo de plata y en ese sentido
conocería el valor de 1 mol. Hasta aquí es algo que podemos razonar y identificar como algo fácil, ¿sí? Porque bueno, si no tengo el dato, si no lo conozco, con revisar mi tabla periódica puedo conocer cuánto vale 1 mol de cada sustancia a partir de su peso molecular. En el caso de este compuesto, el carbonato de calcio, ustedes pueden ver que ya no es solamente un átomo, sino como tal es un compuesto. Y para encontrar el valor de 1 mol, tendríamos que deducir lo siguiente. Bueno, si el carbonato de calcio está formado por átomos de calcio, de carbono y de oxígeno, pues lo que tendría que hacer es una suma. Sumar el peso molecular que tiene cada uno de los átomos, pero también hay que tomar en cuenta que algunos átomos se repiten más de una vez. Por eso los subíndices son importantes considerarlos, pero también puede pasar que no solamente tenga un compuesto, sino lo tenga más de una vez. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, como ejemplos tenemos 4 casos diferentes que seguramente van a encontrar en sus ejercicios de química, y con estos casos podemos nosotros pues generalizar todos los problemas que les puedan llegar a poner. En el primer caso tenemos 1 mol de esta sustancia. Les voy a dar 3 segundos para que se acuerden qué compuesto corresponde. Efectivamente, es el cloruro de sodio. Si no recuerdan este tipo de compuestos por su nombre, les recomiendo revisar los videos que hemos trabajado sobre nomenclatura de compuestos inorgánicos. Bueno, tenemos 1 mol de cloruro de sodio. ¿Cómo sabemos cuánto vale 1 mol de cloruro de sodio? Bueno, primero tendríamos que buscar en la tabla periódica cuánto vale el peso molecular de cada sustancia. Aquí ya lo tengo, ¿no? Sabemos que el átomo de sodio, su peso molecular es de 23 gramos. Ahora, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Si yo reviso en mi tabla periódica y me voy al átomo de sodio, voy a ver que el valor es 22.99. Si estuviéramos hablando de un proceso industrial donde se requieren cantidades exactas, desde luego que tenemos que considerar el valor de 22.99. Pero para efectos académicos, lo que nos interesa es que se comprenda cómo se utilizan estos valores. Por esa razón, yo he redondeado 22.99 a 23 gramos para que se facilite el proceso, ¿sí? En el caso de cloro tenemos la misma situación. Estamos redondeando y el peso molecular nos queda en un total de 35 gramos. Si ustedes tienen un átomo donde el valor sea, por ejemplo, 20.5, podemos redondearlo a 26, pero eso también depende mucho del criterio con el profesor y de qué manera están trabajando, ¿sale? Bueno, resulta entonces que 1 mol de cloruro de sodio simplemente es sumar los valores que tienen el sodio y los valores que tienen el cloro. Por lo tanto, el resultado me da 58 gramos, equivalente a 1 mol. Por eso también pueden encontrar este valor como gramo sobre mol, ¿sale? También se puede poner así, 58 gramos sobre mol. Bueno, en el segundo ejemplo, lo voy a poner con otro color para que no se confunda. Tenemos 1 mol de carbonato de calcio. Ajá. Este carbonato de calcio es el mismo que tenemos en el ejemplo del lado izquierdo. Bueno, en el caso del carbonato de calcio, nuevamente redondeamos. Tenemos 40 gramos que corresponden al valor del calcio. Si ustedes se acuerdan, esos 40 gramos están redondeados, ¿no? Aquí lo pusimos. El valor real es 40.08, pero lo estamos redondeando. En el caso del carbono, también estamos haciendo un redondeo y el valor en este caso es 12 gramos. Ahora bien, fíjense, en el caso del oxígeno, lo voy a subrayar por lo siguiente. En el caso del oxígeno, el valor corresponde a 16 gramos, pero 16 gramos estamos refiriendo a un solo átomo. En el caso del compuesto carbonato de calcio, no tenemos un átomo de oxígeno, tenemos 3. Por esa razón, estoy haciendo énfasis en que 16 gramos se multiplica por 3. Ese 16 por 3 me da un total de 48. Si hacemos la suma de 40 de calcio más 12 del carbono más 48 del oxígeno, vamos a encontrar que el resultado me queda 100 gramos. Entonces, recordando que la unidad de medida es el mol, sabemos que entonces esto corresponde a 100 gramos sobre mol. ¿Sale? Bueno, tenemos un tercer ejemplo donde
ustedes pueden notar que ahora lo que llama la atención es hay un subíndice, ¿no? En este caso, en el compuesto hidróxido de estaño 4, encontramos el número 4 como subíndice afuera del paréntesis. Esto es importante que lo tomen en cuenta, porque a la hora de hacer cálculos con los compuestos químicos, los paréntesis van a jugar un papel fundamental. En este caso, vamos a calcular otra vez cada uno de los valores. Vamos a nuestra tabla periódica, buscamos el átomo de estaño y yo voy a encontrar que el peso molecular es de 119 gramos. Lo podemos confirmar, nos vamos a la familia 4A, busco estaño, tiene 118.7. Estamos redondeando, por eso lo pongo como 119. El oxígeno, por otro lado, su valor ya lo hemos revisado, 16 gramos. Y el hidrógeno, su valor es de 1 gramo. Aquí tomen en cuenta lo siguiente. Este subíndice 4, el que estoy aquí señalando, este subíndice está afectando a todo lo que hay dentro del paréntesis. Significa que afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Por esa razón, tenemos que tomar en cuenta que los 16 gramos del oxígeno se van a multiplicar por 4 y el gramo de hidrógeno también se va a multiplicar por 4. Por esa razón, al hacer la operación, el resultado nos queda con un total de 187 gramos, ¿sí? Porque estamos sumando 119 gramos de estaño más 64 gramos de oxígeno más 4 gramos de hidrógeno. ¿Sale? Bueno, y luego tenemos un cuarto caso. En este caso número 4, bueno, ustedes pueden notar que sigue utilizándose el hidróxido de estaño 4, pero ahora tenemos un coeficiente con un 2 aquí. Si ustedes recuerdan las clases de química inorgánica, mencionábamos que el coeficiente lo que hace es alterar a todo el compuesto químico. Eso quiere decir que no tengo solamente un hidróxido de estaño 4, tengo dos hidróxidos de estaño 4 y eso va a afectar desde luego que toda la fórmula. Por lo siguiente, ya teníamos el valor de un mol, ya sabíamos nosotros que un mol de hidróxido de estaño 4 equivale a 187 gramos por cada mol. Por esa razón tenemos este valor aquí, ¿no? Tenemos este valor. Ahora bien, ¿por qué tenemos que multiplicarlo por 2? Porque la fórmula me está diciendo que tengo dos veces el mismo compuesto. Por esa razón aquí puse 1 por 2. Está multiplicando el resultado de un compuesto, en este caso de un hidróxido de estaño 4. Es por eso que en realidad aquí el dato que corresponde a lo correcto es 374 gramos. Ojo con eso, y aquí es donde viene mucho el uso de la lógica. Un mol equivale a 187 gramos, como lo vemos del lado izquierdo, pero el doble de un mol corresponde a 374 gramos. Por esa razón, en este caso, en el ejemplo número 2, lo que tenemos son 2 mol. ¿Sale? Entonces 2 mol equivalen a 374 gramos. Pensemos ahora en átomos simples, como el átomo de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno tiene el valor de 1 mol equivalente a 1 gramo. ¿Sí? 2 mol de hidrógeno equivaldría a 2 gramos. 3 mol de hidrógeno equivaldría a 3 gramos. Pensando en el oxígeno, por ejemplo, 1 mol de oxígeno nada más tendría 16 gramos. Pero 2 mol de oxígeno tendría 32 gramos. 3 mol de oxígeno tendría 48 gramos. Y así podemos seguir. Bueno, espero que con esta parte quede claro qué representa un mol. Un mol es una unidad que no cambia para el átomo o para la molécula o para el compuesto que estamos definiendo. Porque si ustedes se fijan, el compuesto químico tiene una estructura que no cambia. Es como un acta de nacimiento, ¿no? Este valor que tenemos, por ejemplo, aquí, SnOH4, no cambia. Y si cambia, entonces ya no sería hidróxido de estaño 4, sería otro compuesto. Nos queda ver esta parte sobre, bueno, cuántos átomos hay en realidad, ¿sí? Porque un mol de cualquier sustancia la estamos expresando en gramos, en algo que podemos medir. Pero si pensamos en átomos como estructuras muy pequeñas, sabemos que dentro de un gramo de alguna sustancia voy a encontrar millones y millones y millones y millones de átomos. Pero para eso utilizamos un dato que llamamos el número de Avogadro. Eso lo veremos en el siguiente video, pero de momento, bueno, quiero que se quede esta idea, ¿no? ¿Cuántos átomos puede haber en un mol de alguna sustancia? Puede ser un átomo, un compuesto, una molécula, etc. Entonces, para cerrar, tenemos ejercicios que hay que determinar
en este caso el valor de 1 mol en los siguientes compuestos. Ojo con esto, porque en los 4 ejemplos, bueno, en los 4 ejercicios tenemos compuestos diferentes. La tarea es que ustedes también identifiquen los compuestos de acuerdo a la constitución que los forma, ¿no? Por ejemplo, tengo por acá potasio, tengo bromo, entonces esto es una sal. Hay que también revisar estos compuestos de nomenclatura para identificar cómo se llama esa sal. Por el lado opuesto, veo aquí un 3. Hace rato mencionábamos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay un coeficiente que está afectando a todo el compuesto? En este caso, una sustancia que por las características del átomo yo veo que es un ácido. Entonces, hay que revisar esos videos de nomenclatura. Hay que repasar este video para que ustedes puedan comprender cuál es el valor de un mol y también su importancia que tiene para las diferentes aplicaciones en la química. De momento eso es todo y que tengan muy buen día. Hasta luego.